Dios les bendiga, ¿cómo están hermanos? Bendiciones a todos los hermanos que están sumándose a esta nueva materia del Instituto Teológico Ministerial, un encuentro con Dios. Es una bendición poder seguir formándonos, estudiando juntos de distintas partes de nuestro país. Estamos juntándonos para estudiar, para perfeccionar la obra del Señor. Cuando nosotros nos perfeccionamos, estamos perfeccionando la obra del Señor. Estamos haciendo algo, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo apuntando hacia la excelencia. Nada de lo que estudiamos jamás va a ser en vano, jamás va a ser tiempo perdido. Vos estás, hermano, hermana, invirtiendo en tu tarea, en lo que hoy estás, pero también mirando hacia distancia. Hoy capaz que sos el encargado de barrer la iglesia, pero tu visión en el Señor siempre es más amplio, ¿sí? Hoy, capaz que decir, ¿por qué tengo que estudiar plantando iglesias si yo lo único que hago es sacar mugre, barro? Está bien, pero empezás a tener visión, empezás a abrir la visión a través del estudio de esta materia, se nos abre la cabeza. Y cuando Dios nos pone pensamientos nuevos, pensamientos buenos y nuevos, es porque Él quiere hacer algo en su tiempo, a su manera, en una manera saludable, se van a ir dando las cosas, ¿sí? Así que, bueno, le agradezco al Señor por todo el grupo en vivo, pero también aprovecho para saludar a todos los que están en forma por YouTube, ¿sí? En forma diferida, que van a estar dando las clases. Son 6 clases por ahí. Si vemos que da para una clase más, se va a extender. Eso lo va a ir manejando el pastor. Alto profesor tenemos en este tiempo, el pastor Sergio Cáceres. Levante la mano, ¿quién lo conoce al pastor de alguna enseñanza? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? Gloria a Dios. Entonces, suma que vos ya lo conozcas, que sepas su manera de enseñar, su capacidad, el don que Dios le da para poder transmitir con claridad las enseñanzas. Gracias, pastor, por su tiempo, por la oportunidad otra vez de sumar y edificar y ser parte de este trabajo que es el Ministerio Un Encuentro con Dios. Eh, Vamos a orar por él. Hermanos, oramos y después yo le doy, libero el micrófono para que el pastor comience las enseñanzas. Bienvenidos a todos, bienvenido pastor. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque podemos otra vez tener el privilegio de prepararnos. Muchas veces no entendemos el para qué, pero todo tiene un propósito, Señor. Nada de esto de aprender y prepararse es en vano. Dios, gracias, Padre Celestial, porque este tiempo también entendemos que nos sanaste el corazón, Señor, a través de la materia sanidad interior y hoy también ya estás abriendo nuestra mente con relación a plantar iglesias, Señor, a extender las estacas, Señor, a no quedarnos. Padre Celestial, si vos sanás y nos das salud, Señor, es para que podamos estar dispuestos, Señor, dispuestos, comprometidos a cosas grandes que tenés para nosotros y todavía ni sabemos y no entendemos, pero a su tiempo se nos va a revelar. Gracias, Padre, por el Maestro, bendice su vida, dale sabiduría, dale discernimiento, dale aquella gracia, Señor, para que podamos entender y ser inspirados a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Pastor. 8:30, paramos 10 minutos, ¿sí, pastor? Ah, ok. Sí, sí, justamente iba a preguntar eso. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, felicitarlos por invertir tiempo, como decía la pastora Cristina. Y estaba recordando ahí, creo que Natalia estudió con nosotros, ¿verdad, Cristina? En Temperley. Creo fue alumna mía también, así que ya Sí, sí, no, otra pastor, vez claro, sopa. sí. Bueno, una alegría poder compartir con ustedes. Y bueno, cuando la pastora Cristina nos convocó para esta materia que amamos y que nos ha bendecido tanto, aceptamos con mucho gusto. Así que bueno, vamos a empezar. Yo voy a compartir las dispositivas y bueno, voy a pedir ahí a ver si
que me dé el ok Priscila si sale todo bien para yo poder empezar entonces. A ver. Ya estamos, se ve bien, Pastor, estamos grabando. ¿Se ve bien? Sí. Ujú, ok, bien. Bueno, lo que vamos a hablar en el día de hoy, lo que vamos a hablar es sobre plantar iglesias. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a hablar de fundamentos bíblicos, de fundamentos prácticos, fundamentos teológicos y lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con un libro que yo se los pasé ahí. Cualquier cosa me decís, Priscila, si sale algo mal, pero ahí, a ver, ahí está. ¿Están viendo ahí? A ver si ven. A ver si No, no me se ve, chequean. pastor, Ah, no sé, no se ve. perdón. Algo, a ver, perdón. Pasa, pasa Este, en la materia, sí, clase. no, es que este Zoom está más actualizado. Ahí está. ¿Ahí ven? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a ver en esta materia de plantación de iglesias, el libro se llama Sembremos iglesias saludables. Ahora, este no es un libro cualquiera porque tiene 22 autores de 11 países, específicamente de América Latina. Así que cuando hablamos de plantar iglesia, todo lo que encontramos en este libro nos ha ayudado muchísimo porque habla específicamente de lo que es América Latina. Y en este libro vamos a encontrar, bueno, teoría y también toda la experiencia práctica que han tenido todos estos que han sido plantadores de iglesias. Vamos a ver principios, ¿no? Fundamentos bíblicos de por qué se planta una iglesia, por qué no nos quedamos simplemente con una iglesia. Y vamos a ver también diferentes modelos de lo que es plantar una iglesia. Hay muchas formas y muchas maneras de lo que es plantar iglesias. Pero antes de comenzar, lo primero que quiero decir es que cuando plantamos iglesia es un verdadero esfuerzo y es un verdadero sacrificio cuando un pastor o cuando una iglesia abraza la decisión de plantar iglesia, renuncia al egoísmo, a muchas cosas. Y yo tengo un escrito acá que quiero leerlos y dice así, al sembrador no reconocido. Muchos sembradores en el mundo jamás reciben mucho reconocimiento por el arduo trabajo y sacrificio que realizan, pero tenemos la confianza que en su momento el Señor nos dará una recompensa especial a quienes plantamos la palabra formando nuevas comunidades de fe. Dicen que un sembrador de iglesias volvió de un país lejano después de 30 años de servicio de expandir el reino de Dios. En el mismo barco regresaba un famoso presidente que volvía de un corto viaje de vacaciones de caza de animales. Cuando el barco llegó al puerto, una gran multitud esperaba al presidente con globos en la mano, una banda musical que sonaba con trompetas y los niños se asomaban con grande sonrisa para recibir al presidente que venía de vacaciones. El sembrador, el plantador de iglesias, fue el último en bajar de la nave y se sentó apesadumbrado sobre sus valijas viejas, ¿no? Mirando al cielo, se quejó a Dios diciendo, he trabajado 30 años sembrando iglesias y proclamando tu palabra, y cuando vuelvo a casa no tengo a nadie que me reciba. El presidente que vuelve a su casa después de una semana de hacer deportes y de vacaciones, lo recibe un comité de bienvenida. El sembrador tenía una lágrima de tristeza que le caía en el rostro y dice que de repente sintió como si la mano de Dios se pusiera sobre su hombro
y una voz le susurraba al oído que le decía, tranquilo, hijo, todavía no has llegado a casa. Sinceramente, plantar iglesias es una gran responsabilidad y es un gran esfuerzo, porque no solamente atendemos la iglesia que tenemos, sino que hacemos un esfuerzo para poder extendernos. En mi experiencia como plantador de iglesias, ha sido enviar obreros, los bancos que teníamos, la mitad, los equipos, o sea, plantar iglesias es un gran esfuerzo, pero es parte del plan y del propósito de Dios. Uno de los ejemplos que yo doy es que cuando plantamos una iglesia es como cuando una mujer queda embarazada, ¿no? Y bueno, mucho de ese calcio, mucho de esa vida de esa madre va en esa criatura que está por nacer. Y a veces muchos no queremos abrazar ese compromiso de plantar iglesias. Hay un principio de liderazgo que yo siempre lo comparto y digo, aunque nadie te esté viendo, el cielo te está aplaudiendo. En mi experiencia personal, antes de plantar iglesias, de tener mi iglesia propia, trabajé en varias iglesias, en varios lugares acá en el conurbano, y eran muchos anexos y bueno, estaba 2 o 3 años ahí trabajando y bueno, cuando la obra iba saliendo adelante, de alguna manera me cambiaban de lugar y yo decía, al final tanto trabajo, nunca veo la recompensa, siempre estoy sembrando, sembrando. Y quiero decirles que todo lo que yo sembré en esos anexos, todo lo que yo hice en diferentes iglesias, lo coseché en la iglesia que he plantado. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que Dios no olvida de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Todo lo que hagamos por la obra, todo lo que hagamos en la obra del Señor, no es en vano y va a tener su recompensa. Eh, ¿Por qué debemos plantar iglesias? ¿Por qué no nos quedamos con una iglesia grande, que sea una iglesia de 3 pisos? Eh, el objetivo de esta sesión, de lo que vamos a estar compartiendo, es proveerles a ustedes fundamentos bíblicos, teológicos, misioneros, estratégicos de lo que significa plantar nuevas iglesias. Y también responder algunas objeciones, porque hay mucha gente que no está de acuerdo en cuanto a plantar iglesias, ¿no? Porque dicen que la iglesia se debilita, y muchas cosas. Pero hoy vamos a ver por qué tenemos que plantar nuevas iglesias. Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver hoy, primeramente, déjame hablarte de los fundamentos, ¿no? Vamos a ver 4 pilares en el día de hoy. Cualquier cosa me vas diciendo, Cristina o Priscila, si voy muy rápido, voy tranquilo ahí, ¿no? Entonces vamos a ver los fundamentos de lo que es la siembra de la iglesia, ¿no? Vamos a ver 4 fundamentos: fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos, fundamentos misioneros y fundamentos prácticos, ¿no? De por qué tenemos que plantar iglesias, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios. Cuando hablamos de plantación de iglesia, podemos definirlo de esta manera, y esto lo describe el doctor Carlos Evan Engen en el libro, y dice, la motivación bíblica para sembrar iglesia saludable reside en la misión del Dios Trino, ¿no? Este Dios que es amoroso y misericordioso, ¿no? Que desea que hombres y mujeres sean discípulos de Jesucristo y también miembros responsables de la iglesia, que sean el cuerpo de Cristo y cuyas congregaciones son señales de la venida del reino y también para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿por qué plantamos iglesias? ¿No? Porque Dios es amoroso y misericordioso, ¿no? Él no quiere que nadie se pierda. A veces nos ponemos felices
porque una iglesia está llena, ¿no? Y deberíamos mirar afuera, ¿no? Y decir cuánta gente todavía no conoce al Señor, o en cuántos lugares hace falta una iglesia, ¿no? Para que busque al Señor. Entonces, ¿por qué plantamos iglesias? Por la cualidad de Dios. Dios no es egoísta. Dios siempre piensa en el perdido. Dios, el deseo de Dios es que toda persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Mucha gente en mis años de juventud siempre me dice por qué no conocí al Señor antes, ¿no? Y quizá algunos de los que me están escuchando se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué lo conocí a tal edad, a tal edad? La misión de la iglesia es llevarle el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? No es encerrarnos dentro de las cuatro paredes. ¿Por qué? Porque una iglesia saludable es una iglesia que predica la palabra, es una iglesia que se expande, ¿no? Es saludable cuando una iglesia planta otras iglesias. Entonces, en esta tesis y en esta definición encontramos cuáles son las cualidades de Dios. Él es amoroso y es misericordioso, pero también dice que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos discípulos de Jesucristo. Ustedes saben que la palabra creyente aparece muy poco en la Biblia, sin embargo la palabra discípulo aparece más de 256 veces. En resumen, Dios quiere que seamos discípulos, seguidores de Cristo, pero también que seamos miembros responsables de la iglesia. ¿Qué es ser un miembro responsable de la iglesia? No es simplemente, bueno, quiero que me bendigan, que me den, que me ministren, sino ser una persona responsable que tiene un llamado, que tiene una responsabilidad y que tiene un compromiso. Eso va con la madurez del Señor. Entonces, ¿cuáles son las señales de una iglesia establecida? Cada iglesia que se establece en un barrio, en una ciudad, en el interior del país, es una señal de la venida del reino, ¿no? Cada vez que se abre una iglesia, es una señal de que el reino de Dios se ha acercado y que muchas personas van a poder llegar al conocimiento de Dios. Ahora, ¿para qué se realiza la siembra de iglesias? ¿No? ¿Para qué sembramos iglesias? Para la alabanza de su gloria, ¿no? Porque cuando más personas conozcan al Señor, más personas van a ser salvas y más van a ser bendecidas. Entonces, pasamos al fundamento bíblico de siembra de iglesias, ¿no? O sea, ¿por qué eh, o cómo podemos respaldar bíblicamente la siembra de una iglesia? Y bueno, acá en la pantalla tienen 5 razones, ¿no? Por la cual tenemos que plantar más iglesias saludables. Cuando hablo de iglesias saludables, hablo de iglesias que se expanden, de iglesias que crecen. La primera, porque Dios es el Padre que busca y halla al perdido. O sea, Dios nunca dijo, bueno, fuiste salvo, encerrate en un monasterio o quedate encerrado en la iglesia. No, no, el Señor busca al perdido, ¿no? En Génesis 3:9, eh, por ahí en los apuntes los tiene, Dios está buscando al hombre, ¿no? En Lucas 14:15 tenemos la parábola de la gran boda, ¿no? Que dice que hace un gran banquete, ¿no? Es el que hace el gran banquete es el Señor y empieza a invitar a montones de personas. Y muchas personas empiezan a excusarse y a decir, no, no puedo por esto, tengo que despedir, déjame que despida a mis padres, tengo que cuidar el campo, y empiezan a poner montones de excusas. Y dice la palabra que el dueño de la fiesta le dijo a sus sirvientes, vayan por todos los caminos, por todas las plazas, vayan por todos los lugares y invítenlos a entrar, fuércenlos a entrar. Entonces, el primer fundamento bíblico para plantar iglesia es porque Dios es un Dios que busca y encuentra al perdido. Dice que hay gozo en el cielo, no solo cuando la iglesia canta, cuando la iglesia alaba, sino cuando una persona se arrepiente y se vuelve al Señor. Yo sé que muchos de ustedes quizá han tenido la posibilidad
que una persona acepte al Señor, de predicarle a Jesucristo. Y qué alegría, ¿verdad? Y qué bendición, qué gozo pleno tenemos de parte de Dios cuando le predicamos la palabra a alguien y esa persona se acerca al Señor. Entonces, el primer fundamento bíblico, porque Dios es el Padre que busca y halla al perdido. Segundo, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Mm? El amor de Cristo nos constriñe. De nada sirve si el amor de Dios no está en nuestra vida. Por eso, Miguel, Miguel sí, hay Camaño, por un, favor, silencio. Tu sí, celular, por favor. bien, ahí continúo. Segundo, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, amamos al Señor, pero también tenemos que amar a las almas, tenemos que amar a las personas. O sea, de nada sirve que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón si ese amor del Señor no nos lleva a predicar el Evangelio, no nos lleva a predicar la palabra del Señor. La Biblia nos habla de que si nosotros amamos de palabra, pero no amamos de hecho, no nos sirve de nada. Cuando una persona acepta a Cristo, el amor de Cristo llena nuestras vidas. Y yo estoy seguro que cuando ustedes recibieron al Señor, lo primero que el Espíritu Santo produjo en ustedes fue un deseo de predicar la palabra, un deseo de compartir el Evangelio, y eso es clave. Entonces, el segundo fundamento bíblico que encontramos es que el amor que Dios puso en nuestra vida lo tenemos que compartir. Los apóstoles dijeron, no nos podemos callar y no podemos dejar de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El tercer fundamento es porque el Espíritu Santo ha sido enviado a toda carne, ¿no? Y el Espíritu Santo se derrama. Y ahí tienen varios versículos en Hechos capítulo 2 verso 9, en el verso 13, Hechos 1:8, cuando dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigo y van a predicar a toda criatura, empezando por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo no solo se derrama para llenarnos, para sentirnos bien, para sentir alivio, para sentir fortaleza, no, no, para ser testigos, ¿no? O sea, una iglesia saludable es una iglesia que se llena del Espíritu Santo, pero entienden que no solamente nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, sino que todas las personas se tienen que llenar del Señor. El cuarto fundamento es porque la congregación local es la sucursal principal del reino de Dios. ¿Eh? O sea, una iglesia cumple una función, es un pedacito de cielo, es una sucursal del reino de Dios. Cuando una congregación ministra en una ciudad, en un barrio, la presencia del Señor se derrama y las tinieblas retroceden. Por eso damos gracias a Dios por cada iglesia que se planta, ¿no? Esto no es una competencia de pastores, de denominaciones, sino que deberíamos ver nosotros como una sucursal más, ¿no? Del reino de Dios, un lugar más donde se predica la palabra, donde se predica el evangelio. Por eso damos gracias a Dios por cada iglesia local. Personalmente yo he tenido la posibilidad de ir a Brasil, a diferentes estados, pero bueno, específicamente a la iglesia brasileña en el estado de San Pablo, donde hay casi 1800 iglesias solamente en ese estado, y lo que me llamaba la atención es cada 2 o 3 cuadras hay una iglesia. Y no los veo ni peleando, ni compitiendo, ni nada, sino simplemente estableciendo el reino de Dios. En mis años de pastor he podido cambiar mi perspectiva en cuanto a la iglesia, ¿no? A veces miramos a otra gente de otra congregación, de otra manera, de reojo, pero no te olvides esto, ¿no? Cada iglesia que el Señor levanta y permite que esté,
es un pedazo de reino que se está estableciendo en esa ciudad y significa que esa luz que se prende en esa ciudad va a luchar y va a batallar y va a frenar todo avance de las tinieblas. Por eso, gloria a Dios por las personas generosas, gloria a Dios por aquellos que tienen la disposición de ser un miembro responsable de su iglesia y decir, bueno, yo me voy a plantar acá para que el reino de Dios se establezca, ¿no? Y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y número 5, porque sembrar nuevas iglesias es para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Eh? Y esto es clave, o sea, cada iglesia que se levanta es una iglesia que glorifica el nombre del Señor. Y bueno, y ojalá que estas 5 cosas fundamenten tu vida y el Señor te dé visión para plantar iglesias, para ser parte de una plantación de iglesia. Entonces, esto, número 1, es nuestra primera columna, es el primer fundamento bíblico de por qué plantamos iglesias. Vamos a ir a la siguiente, que tiene que ver con el fundamento teológico. Stuart Murray define en su libro Fundamento de Plantación de Iglesia, dice, tanto el igle crecimiento como la fundación de congregaciones se basan por lo menos en 3 principios. O sea, hay 3 principios teológicos en las cuales cuando una iglesia crece, cuando una iglesia explota, cuando una iglesia crece exponencialmente o como cuando se plantan iglesias. Número 1, la encarnación. ¿Qué significa esto? De la misma forma en que Dios se encarnó en la persona de Jesús para identificarse con el ser humano, la iglesia debe encarnarse en una comunidad específica para identificarse con sus necesidades y traer el mensaje del Evangelio integral. La iglesia es el campo de demostración de una manera diferente de vivir encarnando los valores de Jesucristo. O sea que cada iglesia local tiene que encarnar, ¿no?, a su comunidad, o sea, cuál es su necesidad, cuál es su problemática, y esto es muy clave, es un fundamento teológico. Cada vez que vamos a plantar una iglesia, tenemos que orar y tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es la necesidad? Miren, en mi experiencia he visto a gente con plata, con vehículos, con títulos de pastores, y nunca pudieron plantar una iglesia. Tenían dinero, tenían recursos, tenían una educación intelectual y nunca pudieron plantar una iglesia porque simplemente no encarnaron el llamado del Señor, ¿no? Personalmente he tenido oportunidad de pastorear en diferentes lugares y también he tenido a veces ofertas de ir a mejores lugares, a pastorear. Y yo puedo decir con orgullo y con convicción que si estoy pastoreando en Monte Grande, en el conurbano bonaerense, porque Dios me puso ahí, y amo a mi comunidad, amo a mis vecinos, amo a la gente que me rodea, me siento bien, me siento cómodo, porque ese es el lugar donde el Señor me ha puesto. Entonces, esto es clave, porque tenemos que estar donde Dios nos pone, no en el lugar de comodidad. A veces venimos al Señor con pretextos, con excusa, no, porque este no es mi don, porque yo quiero servir acá, porque quiero servir allá. Recordad que el Señor, así como Cristo se hizo humano, ¿no? Y se encarnó para poder entendernos y para poder caminar con nosotros, la iglesia tiene que encarnarse en una comunidad, ¿no? Entonces, cuando vos veas tu ciudad, cuando veas tu barrio, tenés que tener el corazón que tenía Nehemías, ¿no? Cuando Nehemías fue a Jerusalén, a pesar que él estaba en un puesto cómodo y todo, su corazón se salía, tenía compasión, porque simplemente él entendía que ese era el lugar donde Dios lo había puesto. Ahí tienen, en los apuntes tienen Filipenses capítulo 2, ¿no? Donde habla
del sentir y la humildad de Dios, ¿no? Y dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Que siendo Dios se hizo hombre y que siendo hombre se hizo siervo y se humilló a sí mismo. Así que lo primero que tengo que marcarte en esta tarde, vos tenés que encarnar tu comunidad. Cuando camines por las calles de la ciudad de tu iglesia, cuando veas a tus vecinos, esa es la gente que el Señor ha puesto para que vos le prediques, esa es la persona, son las personas para que vos las mires con un corazón de compasión. A veces miramos a nuestra ciudad con desprecio, incluso a veces nos quejamos de nuestro barrio, de nuestra ciudad. He escuchado a muchos pastores que dicen, bueno, si yo estuviera en la ciudad, me iría mejor porque acá en el barrio es difícil. Y he escuchado a pastores que quizás están en la ciudad y dicen, bueno, acá en la ciudad es difícil, si estuviera en el barrio sería mucho más fácil. Amado, tenés que encarnar el lugar donde Dios te puso. Y tenés que mirar con compasión y con amor a la iglesia y a la comunidad que Dios te ha puesto. Entonces, primer fundamento teológico es la encarnación. A través de la historia ha habido muchos hombres que han querido ser como dioses, pero solo un Dios se hizo hombre y ese fue Jesús. A veces los hombres buscan o buscamos posiciones, cargos, esto, lo otro. Tenemos que encarnar el reino de Dios en nuestra vida y amar nuestra comunidad y amar la ciudad donde el Señor nos ha puesto. Segundo fundamento teológico, ¿eh? Sería misión de Dios. San Juan 3:16, Mateo 28. De tal manera amó Dios al mundo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Dios de la Biblia es un Dios que constantemente busca a los perdidos, y a los necesitados para traer salvación y transformación. De la misma manera, la iglesia debe seguir a Dios en la comisión de hacer discípulos y transformar comunidades y ser agente de cambio de parte de Dios. Cada uno de nosotros, vos, yo, no importa dónde estemos, estamos en una misión, ¿no? ¿Cuál es la misión? Llevar el evangelio, ministrar a los necesitados y traer transformación. En nuestra iglesia hemos tenido la bendición de tener muchos años comedor, ¿no? En el año 2001, en el tiempo de crisis, en el tiempo de tanta necesidad. Y hoy muchos adolescentes y jóvenes, a veces me los cruzo, y ellos dan gracias a Dios, dice, porque bueno, por medio de la iglesia el Señor nos alimentó, por medio de la iglesia el Señor nos compartió los valores, ¿no? Entonces, segundo fundamento teológico, vos y yo tenemos una misión, y tenemos que estar alineados, así como encarnamos en nuestra comunidad, así también estamos en una misión. Emil Brunner dice, la iglesia existe por misión como fuego, como el fuego por combustión. O sea, fuimos creados para eso. La iglesia está para bendecir, la iglesia está para predicar, la iglesia está para servir. La iglesia está para transformar sus comunidades. Donde hay una iglesia hay salvación, hay luz, hay bendición, porque esa es la misión, ese es el sentido que Dios le dio a la iglesia. La iglesia no está para estar encerrada en cuatro paredes. Bien, el tercer fundamento teológico es el reino de Dios, ¿no? Y esto es clave. La iglesia proclama y señala lo que Jesús proclamó y señaló. ¿Qué fue lo que Cristo proclamó y enseñó? La llegada del reino de Dios. Y la iglesia apunta, señala y encarna y enseña el gobierno y la soberanía de Dios sobre la creación y las criaturas. O sea, eh, venimos a establecer el reino de Dios. Siempre en nuestras reuniones de oración o los momentos que tenemos que orar,
siempre decimos, o sea, no oramos para adentro, sino que ministramos dentro de una ciudad, ministramos dentro de una provincia, ministramos dentro de un país. La iglesia establece el reino de Dios, ¿no? Imagínate si nosotros fuéramos conscientes, ¿no? De tremenda responsabilidad que tenemos cada día que nos reunimos, en cada momento que la iglesia se junta a orar, proclamar el reino de Dios, establecer el reino de Dios sobre cada ciudad, sobre cada lugar donde el Señor nos pone. Por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Eh? Bien, segundo fundamento. Vamos al tercero, que es el fundamento misional, ¿no? O sea, la iglesia tiene una misión, ¿no? Entonces, Gray Gerder dice, la esencia de la iglesia, ¿eh? La esencia de la iglesia. Entonces, cuando habla de la esencia de la iglesia, saca a relucir tres puntos importantes acerca de la iglesia y su misión, ¿eh? La primera es, la iglesia es, o sea, su esencia, su naturaleza, la iglesia es un agente de transformación en la sociedad y la creación de la iglesia anuncia el reino de Dios en Jesucristo. La iglesia encarna el evangelio y participa de la misión de Dios. O sea, la iglesia tiene la naturaleza dada por Dios, ¿no? Porque la iglesia existe porque Dios existe, ¿no? Dios la creó y Él la sostiene. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, ¿no? O sea que la iglesia es del Señor, ¿no? Y más allá de los errores, de las luchas, de las pruebas, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha pasado montones de cosas, pero la iglesia es naturaleza de Cristo y como dice la palabra, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Por eso tenemos que amar la iglesia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la iglesia es la esencia de Jesús y es la naturaleza de Jesús. Entonces la iglesia es un agente de transformación en la sociedad y la creación. La iglesia anuncia el reino de Dios. La iglesia encarna el evangelio conforme a la particularidad de su contexto y también la iglesia participa en la misión de Dios. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nada la puede destruir. ¿Eh? Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de edificios, estoy hablando de personas. ¿Eh? Vos tenés la esencia de Jesús y tenés la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos ese ADN, lo segundo que dice esta definición misional es que la iglesia hace lo que es. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Eso, en Primera de Pedro, capítulo 2 verso 4 en adelante, eh, este pasaje integra dos cosas, el ser con el hacer, ¿no? Y aquí vemos que la edificación del cristiano va ligada con su función, ¿no? De anunciar, proclamar, servir y ministrar, ¿no? Dice Pedro, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, fuimos llamados para anunciar, las virtudes del Señor. Entonces, Pedro nos recuerda que la iglesia es un pueblo que tiene una misión, ¿no? La iglesia hace según lo que es, ¿eh? Así como como el perro ladra porque es perro, la iglesia hace misión porque es iglesia, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 2 verso 5, el apóstol Pedro nos exhorta y dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo cristiano es ordenado a ser edificado como parte de la casa espiritual. El verso 9 de Primera de Pedro 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Predicar la palabra. Eso es lo que hace. Hace lo que es. Entonces, número uno, la iglesia tiene su naturaleza, anuncia, encarna, participa en la misión de Dios. Segundo, la iglesia proclama, sirve y ministra, ¿no? O sea, esa es la función de la iglesia. Y lo tercero, la iglesia organiza lo que hace. Y esto es clave, ¿no? Porque una iglesia que no tiene estructura es una iglesia bueno, que está débil, ¿no? Necesitamos tener una estructura, necesitamos tener una organización. Y acá me quiero detener porque esto es clave. Muchas veces y lo comparto en mi experiencia personal, hemos querido plantar iglesias y hemos querido llevar el evangelio, pero no lo hemos hecho de manera ordenada, planificando, evaluando, y bueno, y así nos ha ido, ¿no? De alguna manera no hemos tenido buenos resultados, pero las veces que hemos organizado, que hemos planificado, que hemos pedido la dirección de Dios. Mucha gente dice, bueno, hay que plantar iglesias y bueno, hay un lindo local, pero bueno, no tiene que ver con eso. Entonces la iglesia organiza lo que hace, necesita tener una estructura y una organización. Entonces la iglesia organiza y estructura aquellas funciones de acuerdo a su contexto y a su estrategia de trabajo. Por ejemplo, hay iglesias que trabajan en el área social, en comedores, en la educación, en diferente. Entonces, la iglesia le da forma a las funciones para poder realizar la tarea encomendada. Y entonces la iglesia dirigida por el Espíritu Santo planifica, implementa y evalúa y hace cambios para hacer la misión que tiene. Entonces, el principio clave es que cuando la iglesia entiende su naturaleza y su propósito, se organiza para poder cumplir la misión. Entonces, finalmente la iglesia se organiza y se estructura de acuerdo al contexto del trabajo, ¿no? Entonces, siempre que vamos a plantar una iglesia, tenemos que orar y decir, Señor, ¿de qué manera vamos a predicar la palabra, ¿no? Entonces, planificamos, implementamos y vamos haciendo cambios. Entonces, ahí tenemos los tres fundamentos. Quiero ver si llego para antes de la primera parte, fundamentos misional, y este está bueno, fundamento práctico. El doctor Daniel Sánchez, que está en el libro, provee varias razones estratégicas para plantar iglesias, ¿no? Y también da algunas objeciones. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de algunas cosas. La población está creciendo rápidamente. Ustedes saben que, bueno, que ya somos más de 40 millones, solo en Argentina. Eso significa que el crecimiento de las iglesias no va al mismo ritmo que el crecimiento de la población para que la gente se salve. Eh, es más, bueno, yo he trabajado en denominaciones y, por ejemplo, tenemos un alto grado de pastores mayores. Se dice que casi eh, de la cantidad de pastores que se van a necesitar en las iglesias, los pastores que se van a morir porque ya están mayores, porque ya van a pasar a la presencia de Dios, de un 100% de necesidades, hay más o menos un 10, un 15% de obreros que solamente van a poder cubrir esas iglesias que van a quedar vacías. O sea que la iglesia no está creciendo como debería crecer. Así que imagínense que ni siquiera vamos a poder cubrir las iglesias que van a quedar vacías y que van a quedar sin pastor. Por eso necesitamos plantar más iglesias. Son 8:20. Me dicen si paramos acá o si no yo sigo, no hay ningún problema.
Seguimos, pastor, seguimos. Ok, bien. La segunda razón práctica, las iglesias nuevas ganan a más personas que las que ya están establecidas. Y esto es clave. Una iglesia nueva es una iglesia que gana almas, ¿no? Y que genera toda una dinámica. ¿Eh? Entonces, a veces las iglesias que ya se establecen, dicen, bueno, ya ahora, bueno, vamos a construir o vamos a pintar una puerta o vamos a hacer esto. Entonces ya dejas de ser su foco principal la predicación del evangelio. Toda iglesia nueva siempre están ganando más almas. Entonces, una de las maneras de crecer es poder plantar nuevas iglesias. Tercero, las iglesias establecidas tienden a estancarse. ¿No? ¿Y por qué? Porque las iglesias tienen su dinámica y a veces las iglesias experimentan un periodo de crecimiento, pero después como que se comienzan a quedar, como que se comienzan a estancarse. ¿Eh? ¿Cuántas iglesias? Miren, ¿cuántas iglesias están luchando por sobrevivir? ¿No? Están orando para que la gente llegue al culto de oración, para que el hermano que se quedó venga, entonces para que las personas se comprometan, porque a veces la gente llega a la iglesia, pero no toma un compromiso y no toma una responsabilidad. Y ahí va lo que dice la Biblia, ¿no? Son muchos, es mucho el trabajo y son pocos los obreros y por esa razón la iglesia se estanca. ¿Mm? Bien, continúo entonces. Ok. Número 4. Se necesitan iglesias cerca de donde viven los perdidos, ¿no? Eh, en todo lugar se necesita iglesia, ¿no? Y a veces hay iglesias en lugares céntricos, en diferentes lugares, pero hay muchos lugares donde el evangelio no ha podido llegar. Entonces, siempre es bueno mirar, ¿no? Y que donde haya un perdido, donde haya un necesitado, haya una iglesia que predique la palabra del Señor. Número Número 1, 2, 3, 4. Número 4, las iglesias nuevas pueden estimular a las que ya están establecidas. Y esto te lo compruebo porque lo he experimentado. Cada vez que nosotros experimentamos una inyección de crecimiento, de avance, fue cuando plantamos iglesias. ¿Eh? Cada vez que plantamos iglesia, toda la iglesia está involucrada en el evangelismo, en predicar el evangelio. Y cuando la iglesia deja de plantar iglesias y deja de, de meterse en esa dinámica de la extensión del reino, se estanca. Pero si queremos en nuestra iglesia una inyección de fe, necesitamos establecer nuevas iglesias. Es más, nosotros estamos hace 32 años en Monte Grande y no solamente hemos plantado iglesias, sino que también hemos ayudado a pastores amigos a plantar iglesias. Y durante años, por ejemplo, en nuestro grupo de misiones, de evangelismo, ellos tenían lo que se llama vacaciones con propósito y bueno, todos los julios de cada año armamos un grupo misionero e íbamos a apoyar una plantación de iglesias, porque eso nos renovaba, eso nos fortalecía, eso nos enriquecía. También nosotros muchas veces hemos ofrendado y hemos enviado ofrendas misioneras para aquellos que están plantando iglesias. Por eso aquellos que son pastores, que son obreros, si vos querés ser bendecido y querés ser prosperado, buscá a qué congregación ayudar, buscá a quién apoyar. Si ves que hay alguien que está plantando iglesia, que recién está empezando, sembrá ahí porque es buena tierra. Nosotros hemos sembrado equipos, sillas, bancos, púlpitos. Mire, todos los bancos, todos los púlpitos que hemos ido renovando, siempre lo hemos enviado a nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque eso nos da vida y eso nos bendice de una manera tremenda. ¿Eh? Eh, Se necesitan iglesias más cerca de los perseguidos. Las iglesias nuevas son más flexibles.
O sea, cuando la iglesia comienza a crecer es como que se va estructurando, ¿no? Pero una iglesia nueva es una iglesia flexible, ¿no? Puede cambiar sus días de reunión, puede hacer reuniones en diferentes lugares. A mí me ha tocado hacer reuniones en una pizzería, en un bodegón, en un hogar. Por ejemplo, la mayoría de los anexos que hemos plantado comenzaron en una casa, ¿no? Con una reunión de damas y después con una célula, con un grupo de crecimiento. Y ahí se estableció la iglesia. O sea, no es que la iglesia dice, bueno, vamos a alquilar este local, vamos a comprar 200 sillas, vamos a comprar tantos equipos. Así no se planta una iglesia. Una iglesia comienza de pequeño hasta grande, ¿no? A veces yo animo a todos esos pastores y plantadores de iglesias porque quizás están 1, 2 años, 3 años ahí trabajando. Es que para que una iglesia crezca para arriba, primero tiene que crecer para abajo, ¿eh? Es imposible que una iglesia alcance a todos. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque hay personas que quizá van a una iglesia y no les gusta o no se sienten bien y no tiene que ver con el pastor ni nada, sino porque la iglesia del Señor es multiforme, ¿no? Y hay de muchas formas y de muchas maneras. Yo siempre recuerdo cuando era pastor nuevo y las personas llegaban, siempre llegaban con la lista de pretensiones, ¿no? Y dicen, bueno, acá hablan en lengua, creen en las profecías, oran por los enfermos y como que te hacían una lista, ¿no? Y uno como que trataba de cumplir con todos los requisitos. Y la realidad es que cuando Dios envía gente a una iglesia, Dios hace como Él quiere, ¿no? Y Él pone a las personas en el lugar que quiere. Entonces, eh, las personas que yo voy a alcanzar con nuestra iglesia, con nuestro ministerio, son totalmente diferentes de las personas que vos vas a alcanzar. Entonces, cada iglesia nueva va a alcanzar a nuevos perdidos. Las iglesias nuevas desarrollan líderes rápidamente. Por ejemplo, yo fui encargado de obra a la edad de 17 años, ¿no? No tenía estudio, no tenía seminario, pero bueno, se había abierto una obra acá en Tras Radio, en el barrio San Sebastián, así que en una reunión de obreros, el pastor dice, bueno, necesito que alguien se haga cargo, y bueno, yo levanté la mano, así que ahí estuve mis primeros años como líder. En ese tiempo no se levantaban pastores asistentes, sino que eran encargados de obra. Así que bueno, ahí me formé, ahí me preparé. Así que si estás trabajando en una iglesia nueva, es el lugar correcto para formarte como líder y que el Señor te desarrolle como obrero, porque ahí vas a tener que hacer de todo. Vas a tener que cantar, predicar, levantar la ofrenda, ir a visitar, hacer absolutamente todo. ¿Mm? Otra virtud práctica de una iglesia nueva que la cercanía ayuda al discipulado, ¿no? O sea, al no ser una iglesia grande, es una iglesia donde todos se conocen, donde es más cercana. Yo personalmente, en la iglesia que nací, fui uno de los obreros principales, así que tuve la bendición de ser parte de un grupo pequeño y el pastor poder discipularme cara a cara, así que eso es una bendición. Si vos tenés un líder, tenés un pastor, alguien que de alguna manera, de manera cercana te discipula, es una bendición. Mayormente, todos los obreros que nosotros vamos formando, siempre los hemos ido formando en las iglesias nuevas, ¿no? Porque ahí no hay, digamos, tanto nervio ni nada, sino que ahí tenemos la libertad para trabajar. Si alguno de los que me está escuchando está trabajando en una iglesia que se está iniciando, es un ambiente buenísimo para poder aprender el discipulado. ¿Mm? Bueno, bien. No sé si hacemos un break entonces. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Ah, hermanos? sí. Ok. ¿Quiere aprovechar ahora o agregar, hacer un mínimo Ujú. comentario? Ok. Eh, Podemos dar la oportunidad.
Eh, yo me quedo con esa parte que dice, las iglesias nuevas son más flexibles porque me imagino, no es que me imagino, lo vi, son los lugares en donde el nenito puede ser portero, puede limpiar baño, puede pasar adelante a cantar. O sea, en una iglesia grande hay gente que se pierde, que no lo haría, y en una iglesia nueva tenés que estar preparado literalmente para toda buena obra. Y si es una familia pastoral, ¿sí? El hijo toca la batería, el otro lava baño, pero a la vez es el que da clase a la escuelita, el otro a los adolescentes. Todos, todos son útiles para la obra, para el arranque, todos. Claro, aparte sobre todo uno aprende. Si vos me preguntás cómo aprendí a pastorear, a hablar con las personas, a dirigir reuniones, en las iglesias nuevas, ahí uno tiene la oportunidad para desarrollarse, ¿no? A veces cometemos el error de ir a servir o a trabajar en un lugar donde está todo formado, pero si es una iglesia nueva es una gran oportunidad para que Dios te forme y para poder aprender. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo, quién plantea el asunto de sembrar una iglesia? Sí, bueno, en realidad hay muchas formas, ya lo vamos a ver ahí. En realidad la visión debe venir de los pastores, de lo que están liderando, pero muchas veces ha pasado, ¿no? Específicamente, yo he tenido algunos hermanos de la congregación, ¿no? Bueno, que cerca de su barrio, de su lugar, empezaban, o sea, venía gente. Creo que a Cristina le pasó algo parecido, ¿no? Con la iglesia de Montegrande. Ella ministraba a los niños en su casa y todo. Y bueno, de ahí nació la plantación de una iglesia. Entonces, hay varias formas en cuanto a plantar iglesias, ¿no? Y hay un tiempo, pero siempre Dios te da una visión, un sentir, y Él Amén. abre la puerta para plantar una iglesia. No sé si respondo bien. Sí, 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 está bien, está bien. Es algo que viene de Dios. Ok, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Amén. Amén. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, podemos pasar a la... A ver, ¿alguien más? No. Podemos pasar al receso hasta 20:43. Hacemos 10 minutitos, sí, de descanso, para tomar agua, para tomar mate, para poner agua en la pava. Cerremos las pantallas y los micrófonos, por favor. Que Dios les bendiga. Hermanos, les quería decir que para los de YouTube, para que puedan saber que va a estar y va a realizarse la Escuela de Formación Intensiva en Ciudad del Este, Paraguay. Todavía tenemos la posibilidad de poder sumar a los últimos que quieran eh, subirse a este desafío, que lo puedan hacer, ¿sí? Mm, que puedan hacerlo, se pueden acercar, se pueden comunicar conmigo. Estamos a casi un mes del evento, así que los invitamos, los alentamos a que si hay alguien que está sintiendo la necesidad de no solamente tener un desafío de aprender como lo estamos haciendo ahora, sino de ir a una práctica intensiva de 7 días, que lo pueda hacer. Están invitados todos, todas y todos. Igual es un grupo reducido porque el trabajo es muy personalizado. Van a estar ministrando varios pastores, así que los alentamos a ser parte. Si hay alguien que hace días, hace meses está diciendo, yo tengo que ir, te aliento para que puedas ser parte de la EFI. No es necesario que seas un joven, sí que tengas mucha disposición para participar, de ser parte de la experiencia de trabajar o de ir a participar ministrando a orfanato, a hospital, a escuelas. Se va a estar trabajando en un centro comercial muy grande, el más grande de Latinoamérica, le puedo asegurar que es.
ahí en Ciudad del Este. Vamos a estar cruzando también para el lado de Foz de Iguazú, que es Brasil. Así que vamos a tener varias experiencias especiales y también vamos a conocer la cultura musulmana, ¿sí? E hindú. También vamos a tener la experiencia de poder tener contactos personalmente y de aprendizaje con otras culturas. Nada más, hermanos, que Dios les bendiga y bueno, vamos a seguir aprendiendo eh, con el pastor Sergio. ¿Estará por ahí, pastor Sergio? Acá estamos. Ahí está. Ok. Bien. ¿Continuamos? Bueno, listo. Ahí está. Sí, sí, pastor. Listo. Bueno. Bueno, estuvimos viendo entonces algunos fundamentos prácticos, ¿no? Y algunas razones por las cuales necesitamos plantar iglesias, ¿no? Hay muchas. Y bueno, mientras estábamos hablando, eh, bueno, yo tuve la bendición de conocer al pastor Víctor Gómez. Sé que la mayoría son del Ministerio Un Encuentro con Dios. Y el pastor Víctor ha sido un plantador de iglesias incansable, ¿no? Y siempre estaba visionando y siempre estaba mirando dónde plantar una iglesia, ¿no? No lo miraba simplemente como un lugar cómodo o un lugar bueno para abrir una iglesia, sino como les decía a todos, ¿no? Donde hay gente perdida, donde hay gente necesitada, ese es un buen lugar para plantar iglesias. Y la realidad es que Dios ha levantado muchos hombres que han sido pioneros y como ya les decía al principio, es un gran esfuerzo plantar iglesias, es un gran esfuerzo y a veces las personas que se esfuerzan en plantar iglesias no valoran, ¿no? Me ha tocado a veces conocer a pastores que se han hecho cargo de iglesias y a veces no se entiende el precio que se paga en lo que es una plantación de iglesias, ¿no? El viajar, el dedicar horas, el dedicar tiempo. Eh, Generalmente nosotros en nuestra plantación de iglesias muchas veces nos ha llevado estar los domingos, estar en dos o tres lugares a la vez, mañana, tarde y noche, y bueno, y un montón de esfuerzos. Entonces, gloria a Dios por aquellos que tienen la visión de plantar iglesias, por aquellos hombres que abandonan su comodidad, porque algunos dicen, bueno, yo ya tengo la iglesia grande o tengo la iglesia llena, así que bueno, me voy a quedar tranquilo, ahora voy a descansar después de tanto tiempo de trabajo. Hay muchos perdidos, hay mucha necesidad y gloria a Dios por aquellos que a pesar del esfuerzo y a pesar del gran sacrificio que conlleva iniciar una iglesia, lo siguen haciendo, ¿no? Porque es mandato de Dios y porque es propósito de Dios. Pero también hay gente que no está de acuerdo con plantar iglesias, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera tienen sus objeciones. ¿Me ven bien ahí? Sí, ¿no? Ok. Acá tenemos algunas objeciones comunes en cuanto a lo que es plantación de iglesias. ¿Eh? La primera, comenzar nuevas iglesias debilita ya las establecidas, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, pero si no tenemos obreros acá, si si nosotros mandamos personas, quién va a quedar acá? Y esto y lo otro. Entonces, siempre las personas le tienen miedo a eso, ¿no? El pensar de que si enviamos obreros o enviamos pastores a plantar iglesias, lo que va a pasar va a ser que nuestra iglesia se va a debilitar. En mi experiencia personal, miren, nosotros llegamos a veces a tener cuatro o cinco grupos de alabanza en la iglesia. Sin embargo, las veces que hemos enviado obreros y que hemos enviado personas,
Lo que ha pasado es que Dios ha levantado nuevos obreros y nuevas personas. Entonces, no tengas miedo de plantar iglesias, porque si el Señor te está mandando, así como vos sembrás obreros y sembrás personas, lo que va a pasar es que vas a cosechar más obreros y más personas. Eso lo he visto a lo largo de toda mi vida. Entonces, y para plantar iglesias, no mandamos, bueno, el que me está molestando o el que no, sí, el que no quiere servir, el que me hace renegar, a ese yo lo mando a plantar iglesias. No, hay que mandar los mejores obreros, hay que mandar las mejores personas, aunque mucha gente dice y piensa que plantar iglesias debilita a la iglesia establecida. Segundo, comenzar nuevas iglesias cuesta mucho. Sí, sí que cuesta. Es gran esfuerzo, ¿no? Porque es como un bebé, ¿no? Nosotros personalmente, cuando plantábamos iglesia, lo que hacíamos es, bueno, pagarles el viático a todos los obreros y los líderes que iban ahí. Nos teníamos que hacer cargo del local, del lugar, y bueno, la iglesia madre era la que invertía, ¿no? Pero bueno, como les decía de que una iglesia nueva también puede ser flexible. No necesariamente hace falta que sea un local o en una avenida, se puede hacer en una casa, en diferentes lugares. Así que si Dios te da la visión, el Señor te va a dar la provisión. Así que cuando vos te metés a plantar iglesia, te metés en el negocio de Dios, te metés en la visión de Dios y Dios te va a dar todos los recursos. Cuando nosotros iniciamos acá en Monte Grande en el año 94. Mi esposa y yo, bueno, trabajábamos y nosotros pagábamos alquilamos una casa acá en la escuela 46. Era una casa, rompimos la división y lo que era cocina, comedor y dormitorio, hicimos un solo lugar ahí, entraban 25 personas y nosotros pagábamos el alquiler, pagábamos nuestros viáticos, pagábamos la luz, pagábamos absolutamente todo, pero Dios no es deudor de nadie, así que es una gran bendición. Entonces mucha gente dice, no, 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 plantar iglesia no, porque es mucha plata, no sé cómo vamos a hacer. Te puedo asegurar de que si Dios te dio la visión de plantar la iglesia, Dios no te va a desamparar. Nosotros en el año 94 alquilamos un año acá en Monte Grande, y al año pudimos comprar acá en Esteban Gómez 512. ¿Sabes cómo lo compramos? Vendiendo empanadas, haciendo comidas, con ofrendas de personas, de hermanos. Así que Dios no tiene problema. Si hay que plantar una iglesia, los recursos del cielo ahí van a estar. Tercera objeción, perdemos a mucha gente, ¿no? A veces se piensa eso, ¿no? De que si uno planta una iglesia y bueno, este obrero que tanto me costó o esta persona, esto no se trata de eso, se trata de ser generoso y se trata de sembrar personas. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, enviar algunos obreros y algunos hermanos a algunos anexos para que vayan a apoyar, para que vayan a trabajar. Y uno dice, bueno, si voy a perder esta gente, la realidad es que no, porque ahí está el Señor para poder bendecir. La cuarta objeción, ya tenemos muchas necesidades, ¿eh? O sea, yo todavía no terminé la iglesia o me faltan recursos para un montón de cosas. Mucha gente piensa de esa manera y lo toma como una objeción y dice, no, no, yo no puedo ni con lo mío, ¿cómo voy a plantar una iglesia? Número 5, no debemos forzar la plantación de una iglesia, ¿no? O sea, mucha gente dice que no hay que forzar, que bueno, que tiene que ser el Señor y que nos hable, que nos revele. Las iglesias se plantan de manera intencional. Por supuesto, como hablamos con el hermano, se plantan bajo la guía de Dios, el discernimiento del Señor, esperando el momento, pero plantar iglesias
es una bendición. Ya les di los fundamentos y hay que hacerlo, hay que hacerlo. En el nombre de Jesús hay que hacerlo porque es una bendición. Sexto, no podemos proteger la sana doctrina, ¿no? Mucha gente dice, bueno, si plantamos iglesia, ¿cómo vamos a hacer para poder controlar que, a ver, que prediquen lo que está correcto? A una iglesia hay que acompañarla para que vaya creciendo y por supuesto, como es una iglesia que recién se está iniciando, va a cometer errores y va a haber muchas cosas que ir mejorando, pero es parte del crecimiento. Es lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestra vida cristiana. Nosotros no venimos sabiendo todo, al contrario, necesitamos nosotros poder ir aprendiendo y formándonos. Número 7, comenzar iglesias crea competencia denominacional. ¿Mm? Y la realidad que no es así, ¿no? Porque tenemos que tener una perspectiva bíblica y no importa de qué denominación sea. Personalmente yo estoy trabajando en el consejo pastoral y estamos ayudando a algunas iglesias que se están plantando, que se están afirmando y son de diferentes denominaciones y están predicando el evangelio igual que nosotros. Así que eso de la competencia me parece una objeción que no es válida. Número 8. Una iglesia para cada ciudad es el patrón del Nuevo Testamento, ¿no? No sé si escucharon por ahí, bueno, mi iglesia es la iglesia de la ciudad, ¿no? O este es el territorio que Dios me ha dado, ¿no? Y la realidad es que Dios puso diferentes comunidades de fe en diferentes ciudades y en diferentes barrios. ¿Por qué? Porque toda la gente no es igual, ¿eh? Así que eso tampoco es algo válido, ¿eh? Número 9, no me va a ayudar en mi carrera ministerial, ¿no? Como que no me va a ayudar. Y la realidad es que Dios es el que da el crecimiento y nuestra carrera ministerial va en segundo plano, ¿no? Él es el que nos reconoce, Él es el que ve nuestro esfuerzo, así que eso es clave. Así que Stuart Murray dice, una visión para sembrar iglesias. Ni el crecimiento de la iglesia, ni la siembra de las iglesias es la meta final. Ambos se subordinan al principio teológico del avance del reino del Señor. ¿Eh? Así que es parte de la meta, es parte de lo que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Así que a menudo la plantación de iglesias puede hacer avanzar significativamente a la causa del reino, formando comunidades de fe que encarnan valores, estilos de vida del reino, en formas nuevas, en lugares nuevos, proclamando el evangelio de una manera integral. Las iglesias nuevas funcionan como sal y como luz en la sociedad y nos trae una perspectiva profética a su contexto, o sea, proclama, profetiza y habla la palabra. La iglesia confronta la injusticia, abogando la causa de los pobres, marginados, trabajando unos a otros, trabajando con otros para restaurar la vida de los quebrantados, colaborando en la sanidad de las personas, en la sanidad de las comunidades. La siembra de iglesias de este tipo es una señal del reino de Dios. La siembra de iglesias es importante. ¿Por qué? Porque impulsa la expansión del reino de Dios. La meta es el reino. ¿Eh? Sembrar iglesias es extender el reino de Dios. La siembra de iglesias es la forma integral de la extensión del reino. Y Dios está metido en eso y nos invita a participar de eso. ¿Eh? El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y le dio a Pedro las llaves del reino, o sea, Jesús es la palabra encarnada, la que cambia vidas,
la que nos comisiona a salir, a predicar, a ser discípulos, a reunirnos en nuevas comunidades de fe y, y trabajar en la agenda del reino. Y esto incluye en la siembra de iglesias. Al fin y al cabo, Jesús mismo es la semilla, ¿eh? y el sembrador. Y Dios quiere que en nuestro continente, que en nuestra provincia, se planten nuevas iglesias saludables. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a participar de esta realidad? Muchas veces nosotros estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos felices, pero el Señor nos llama a crecer y avanzar. Una de las cosas que me ha pasado, no solamente con el tema de las iglesias, sino con el tema de los ministerios, que muchas veces uno se ha encariñado, ¿no? Con los lugares, con los hermanos, con las personas. Y bueno, he tenido que a veces soltar para poder plantar otra iglesia. La primera iglesia que tuve que dejar, una iglesia en Lomas de Zamora, esa iglesia la plantamos en el año 2001, así que ya tiene 25 años. Diciembre del 2001 la plantamos, del 2000. Tiene 25 años ya y llegó un momento donde ya no la podíamos nosotros pastorear. Y bueno, y el Señor habló a mi persona personalmente y me dijo que bueno, que ya mi trabajo ahí había terminado, así que ahí enviamos a los pastores Castaño, que todavía están pastoreando en ese lugar, y hoy actualmente sigue la iglesia, sigue predicando la palabra. Yo recuerdo que cuando los pusimos a ellos de pastores en ese lugar, en ese anexo que habíamos plantado, mucha gente me dijo, mire, pastor, haga reunión a las 3 4 de la tarde, nosotros venimos. Y la realidad es que yo intenté, por lo menos por 4 o 5 meses, hacer prácticamente 3 reuniones tenía el domingo, y hasta que el Señor me dijo, bueno, eh, llegó tu tiempo, ¿no? Y cuando uno planta iglesia, uno no es el dueño de la iglesia. Así que dice la palabra que uno es el que siembra, otro es el que riega y el Señor es el que da el crecimiento. ¿M? La segunda iglesia que entregamos está acá en 9 de abril, donde está pastoreando actualmente mi hermano. Y nosotros teníamos otros desafíos y la realidad es que llegó el tiempo también de soltar ese lugar, así que plantamos la iglesia, estuvimos durante 8 años acompañando ese lugar. Bueno, actualmente la semana pasada cumplieron 25 años ellos, así que tuvieron como 15, 16 años que ya está establecida la iglesia. Y hace aproximadamente unos casi 6 años entregamos una iglesia que está en Adrogué, ahí está el pastor Rogelio Gómez y su esposa Paola. Ellos también están pastoreando. Y la realidad es que es una alegría haber sembrado la palabra del Señor y haber establecido una obra y ver que la obra sigue para adelante. Y yo sé que quizá muchos de ustedes, donde están liderando, donde están sirviendo, quizá había otros encargados, otros pastores o otros líderes, eh, y eso es parte del reino. Nosotros no somos dueños de la obra, sino que hemos sido llamados a ser embajadores. Así que yo no sé si vos estás cómodo, si estás cómodo donde estás, si sos parte de una plantación de iglesia, pero quiero decirte que el Señor te está invitando y te está llamando a ser parte de ser un plantador de iglesias. Pero antes de continuar, eh, quisiera preguntarles a ustedes respecto a las objeciones que hicimos. Porque bueno, yo escucho a mucha gente hablar respecto a esto, no, no porque tengo miedo de plantar iglesias y no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios, ¿será que me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? Si alguien tiene alguna pregunta, quiero hacerles un espacio para que puedan preguntar.
respecto a esto. ¿Podrías poner la pantalla, Sí. la de las objeciones, Sí, por favor, acá hay pastor? hay 9 objeciones. No sé si alguno les parece válido, no les parece válido. Mayormente las hemos escuchado por lo general. Eh, con relación a no debemos forzar la plantación de una iglesia, Ujú. si se puede trabajar un poquito más ese, o sea, ¿cómo se diferencia el que está forzando a que tiene que ser el tiempo? ¿Cuándo diferenciar? Claro, porque muchas veces pasa de que a veces nos apresuramos, a veces nos apresuramos y a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, el Señor nos había dado la visión de plantar una iglesia por el Saizar, ¿no? Y recuerdo que, bueno, fue nuestro deseo y nuestro anhelo y éramos pastores nuevos, teníamos la intención de extendernos y la realidad que no nos fue bien. No nos fue bien porque no fue el tiempo y no fue el momento. Y yo me di cuenta que de alguna manera estaba forzando algo que no era el tiempo y no era el momento. Y bueno, la realidad es que hicimos campaña, salvamos un grupo de personas que aceptaron al Señor, pero no pudimos establecer la iglesia. No la pudimos establecer. Entonces, si hay alguien que está pensando en plantar iglesias, necesita tener claridad en cuanto a eso. He tenido personas que nos conocían de mucho tiempo y me dijeron, bueno, yo dije, bueno, si el pastor Sergio plantó una iglesia, yo también lo puedo hacer y bueno, y alquilaron un local y le pusieron un nombre y empezaron a hacer reuniones y todo y no iban ni para atrás ni para adelante. Como lo repetí, gente que tenía dinero, que tenía recursos y que también tenía estudios teológicos. Por ejemplo, cuando hablamos de forzar iglesias, también hablamos de líderes y obreros que quieren salir al ministerio antes de tiempo. Eso también es un error. Por ahí, no sé, yo soy obrero, soy líder en un lugar y digo, bueno, yo quiero estar al frente porque quiero mandar o quiero dirigir o esto, lo otro. Tengo que esperar el tiempo de Dios. Por ejemplo, antes de ser pastor principal en Monte Grande, yo planté 3 iglesias antes, una en Lonchán, otra en San Sebastián y otra en Lomas de Zamora. Y bueno, ahí fui encargado de obra, pero digamos, no me quedé como pastor principal. Entonces, siempre me quedaba eso y decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo yo voy a poder estar al frente de una iglesia? Y hay que esperar el tiempo de Dios. Mi recomendación para los líderes y las personas, si estás trabajando en la iglesia, bajo el liderazgo, lo que sea, espera tu tiempo. Espera tu tiempo y no fuerces, ¿no? Yo, en un tiempo de nuestro liderazgo, hablé con nuestros pastores asistentes y les dije cuántos de ellos anhelaban salir al ministerio. Y bueno, algunos me dijeron que sí, que estaban orando. Y bueno, nosotros los acompañamos y los respaldamos. Cuando hablo de forzar una plantación de iglesia es cuando quizá el liderazgo no está de acuerdo, cuando no salgo con la bendición del pastor, ¿no? Porque por eso a veces vienen muchas divisiones, ¿no? Como no me levantan de líder o esto, lo otro, entonces voy y me abro una iglesia. Y así ha habido muchos problemas. Uno tiene que plantar una iglesia en orden y bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos el ejemplo bíblico cuando el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. En otras palabras, no te mandes solo, ¿no? Porque te vas a dar la cabeza contra la pared, por más que tengas plata y tengas estudios teológicos y todo. Si el Señor no te manda y si no es el tiempo, por más que tengas las habilidades, vas a fracasar. Tiene que ser bien del Señor.
Pastor, ¿te puedo preguntar algo? Sí, 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 El llamado, todos los cristianos tenemos el llamado a plantar iglesias. ¿Es un llamado personal de Dios o es un llamado que todo hijo de Dios tiene? Porque bueno, todos sabemos que la Gran Comisión habla de ir y predicar el Evangelio y eso es para todos. O sea, no es sí. solamente para que tenga un llamado evangelístico, sino para todos. Pero el tener eso, el llamado de ir a plantar iglesias, es algo que todos tenemos que tener, o si no lo estamos sintiendo, algo no está algo anda mal, o quizás es porque no es. En realidad, todos hemos sido llamados a proclamar el Evangelio y a participar de la plantación de iglesias. Por eso yo les decía a ustedes de que si hay una buena tierra para sembrar, es en la plantación de iglesias. Siempre que ustedes puedan colaborar, ayudar, ser parte de la misión en una plantación de iglesias, están alineando su corazón al corazón de Dios. Después está, digamos, el pastor que tiene, digamos, ese llamado de pionero, ¿no? Que tiene ese llamado de plantar iglesias. En realidad, todos los líderes hemos sido llamados a ser parte de la plantación de iglesias. Ahora, ¿quién es el que planta una iglesia? Es aquel que tiene el llamado y es aquel que tiene la habilidad de ser un pionero. ¿Quién es un pionero? Es aquel que abre camino donde no hay, ¿no? ¿Cómo te defino un liderazgo de pionero? Bueno, el pastor Víctor Gómez, él era un pionero porque él abrió camino donde no lo había, plantó iglesias donde no lo había y por supuesto que estuvo rodeado de líderes que apoyaron esa visión. Por eso, quizá si Dios te llama a pastorear una iglesia, a plantar una iglesia como pastor, uno puede abrazar el llamado, pero si uno es líder, ¿no? Y si mi iglesia está plantando una iglesia, está apoyando una nueva obra, yo tengo que ser parte, porque todos, la iglesia está involucrada en la planta, tiene que estar involucrada en todo. Es lo mismo que en el área de misiones, ¿no? O sea, están los que van, los que oran y los que ofrendan, pero en realidad todos somos parte de la plantación de iglesias. O sea, cada persona y cada obrero debería estar apoyando una plantación de iglesias. No sé si en el ministerio Un Encuentro con Dios tienen algunas iglesias nuevas que están plantando. Bueno, no, eso no lo sé, pero ahí deberíamos estar todos apoyando esa obra, porque todos tenemos el llamado. No sé si respondo bien la pregunta. Profe, Claro, claro. Luis, hay otra pregunta. Sí, Richard, profe, profe, sí, sí. ¿qué tal? Te saluda Richard Cabal, decía un encuentro con Dios en la gloria. Yo tengo por ejemplo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos miembros uno del otro, ¿verdad? Y con lo que estaba diciendo la hermana Natalia, ¿verdad? Que muchas veces, capaz que la persona no tiene el llamado, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, no tengo ese llamado de plantación de iglesia, ¿verdad? Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Apoyo esa visión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, cómo yo me doy cuenta, ¿verdad? ¿Cómo yo me doy cuenta cuando esa visión de plantar iglesia se estancó, ¿verdad? Porque estamos viendo las objeciones comunes, ¿verdad? Y yo creo que, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Puede ser que la persona que se llevó a plantar la iglesia o que se le designó, ¿verdad? Vamos a decir, no está bien fortalecida o puede ser que, no sé, por algún motivo, ¿verdad? Ahora, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo siempre debemos apelar a la unidad, ¿verdad? Porque somos miembros uno del otro y nadie es importante más que el otro. Entonces, creo que
para que una iglesia que se está plantando o va en crecimiento, creo que debe haber una unidad, como dice la palabra, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, ¿verdad? Es decir, que debemos crecer en conjunto, ¿verdad? Y algo que a mí mucho me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro de Hechos en capítulo 6, ¿verdad? Cuando hubo ese problema, ¿verdad? De las vidas judías con las gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles ahí? Bueno, dijeron los apóstoles, busquen en la congregación, ¿verdad? Hombres llenos de fe, llenos de Espíritu Santo, y en eso se le eligió a Esteban, ¿verdad? Y a 7 personas más, ¿verdad? Creo que el líder, ¿verdad? O el pastor que está en ese momento de plantación, o sea, debe ser partícipe a los obreros, ¿verdad? Para que tener una buena visión, ¿verdad? Para poder estirar el carro todos juntos, ¿verdad? En un desierto, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante la unidad en el cuerpo de Cristo para que la iglesia pueda crecer, ¿verdad? Y eso quería compartir, profe. Ujú. ¿Verdad? Bien, y la realidad es como decíamos en esta sesión, que es muy importante la planificación, la organización, la comunicación de la visión para poder plantar la iglesia, ¿no? Porque bueno, si Dios me manda a plantar una iglesia y todo, y yo no trato de unir a todos y para que todos me apoyen, se hace todo mucho más difícil. Y también en un proceso de plantación de iglesia, a veces hay recambios de obreros y de líderes, porque cuando se te da la oportunidad quizá de trabajar en una iglesia, no es que el pastor está equivocado, que el líder está equivocado, sino que el líder o la persona no abrazó esa responsabilidad con seriedad de trabajar y de ser fiel, ¿no? A veces enviamos a una persona porque quizá tiene habilidades, es fiel y todo, pero después vemos que su trabajo no progresa. Bueno, a mí me ha pasado en diferentes anexos que hemos tenido que ir cambiando los líderes que están al frente para que la iglesia pueda crecer y que pueda avanzar. Y como vos decías, a pesar de que hay diferentes personas y diferentes líderes, la misión se lleva a cabo, que es la plantación de iglesias. Por eso es bueno, algunos que son líderes, que son obreros, que siempre puedan estar apoyando y acompañando, ¿no? Porque es lo que Dios nos llamó a hacer. Yo actualmente, en estos años del 2020, que nosotros no estamos plantando iglesias, pero sí yo estoy apoyando a pastores nuevos que están plantando iglesias. Entonces los acompañamos en el evangelismo, ayudamos con ofrenda, acompañamos a los pastores y tratamos de tener una colaboración activa con la plantación de iglesias. Y una de las cosas que ustedes podrían hacer, porque digamos, no todo es dinero, ¿no? Pero bueno, por ahí hacer una lista de las obras que se están plantando, las obras que se están afirmando, y bueno, orar por los pastores, orar por los líderes, ver qué personas necesitan. Hay iglesias que recién están empezando y bueno, enviar un equipo que trabaje con niños, que disipule. Entonces, de alguna manera, uno colabora de esa manera con la plantación de iglesias, ¿no? Y qué bueno es que cuando hay una iglesia nueva, en vez de que haya gente que te quiera tirar abajo, que te tire pálidas, que haya personas que digan, bueno, yo voy a ayudar, voy a colaborar. Yo te comparto lo que me dijeron a mí cuando yo vine acá a Monte Grande. Éramos muy jóvenes, teníamos 21 años. Una hermana me dice, pastor, espero que esto no sea un kiosquito más acá, porque acá viven abriendo iglesias que se abren y que se cierran rápido, ¿no? Y yo creo que deberíamos orar, ¿no? Por cada iglesia que se abre, por cada iglesia que se planta. Y si ustedes están en una iglesia nueva, trabajando, o si les toca apoyar, bueno, creo que a partir de hoy van a tener una visión diferente, ¿no? Y miren, todo lo que ustedes hagan para la siembra del reino, para plantar iglesias,
el Señor los va a recompensar. Hace, hace varios años había una iglesia en Montevideo, en Uruguay, que estaba cerrada, y nos hablaron a nosotros para poder formar un equipo, y formamos un equipo más o menos de unos 35 40 jóvenes, y bueno, nos fuimos a Montevideo, nos pagamos el viaje, la comida, la estadía, nos quedamos a dormir en la iglesia y bueno, reabrimos la iglesia de Montevideo ahí y apoyamos a los pastores. Estuvimos una semana predicando en la terminal, evangelizando. Y yo tengo chicos que eso fue hace como, no sé, casi 15 años atrás. Y todavía me siguen preguntando, pastor, ¿cuándo vamos a hacer? Porque eso marcó sus vidas, ¿no? El ser parte de plantar una iglesia, ser parte de reabrir una obra es algo glorioso, es algo maravilloso, es la mayor satisfacción que te puede traer. Es algo que no te lo olvidas nunca más y sobre todo que el Señor te recompensa. Bien, no sé si alguien tiene otra pregunta, me emocioné y empecé a contar testimonios, perdón. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Yo, pastor, Sí, Dios le bendiga. ¿Sabe que quería que bendiciones. usted sí, me explique? Dice, perderemos a mucha gente. O sea que Ujú. cuando no puedo entender bien yo esa parte, ¿no? ¿Quién Sí, perdería a mucha gente? O sea, claro, cuando uno planta una iglesia. claro, porque por ejemplo, cuando vos plantás iglesias, mandás obreros y mandás líderes de tu congregación, ¿me entendés? Entonces, mira, mira, por ejemplo, cuando nosotros abrimos acá en 9 de abril, yo envié 30 personas, dejé 30 personas o sea, que se congregaban en nuestra iglesia, que ofrendaban y que diezmaban en nuestra iglesia. Entonces yo le dije, bueno, a partir de ahora ustedes van a congregarse en aquel lugar, o sea, van a venir a compartir con nosotros, pero ustedes se van a ir a trabajar allá y sus diezmos y sus ofrendas no la van a traer acá a la central, sino que lo van a entregar en el anexo. Entonces a veces pensamos que el obrero que nos costó tanto, los discípulos que nos costó tanto formar, cuando nosotros los mandamos a trabajar a una iglesia, decimos, bueno, como que pierdo, me costó tanto formar gente que ahora cuando están preparados, ahora no los tengo. Me ha pasado a veces de tener montón de músicos a tener dos músicos nomás, ¿no? Porque todos los músicos enviamos a los anexos y todo, y uno dice, hoy Señor, al final mandé y me quedé. Hoy actualmente tenemos nuevamente un montón de músicos y matrimonios que alaban a Dios, o sea que con el Señor nunca perdés. O sea, si vos sembrás obreros, vas a cosechar obreros, así que no hay que tener miedo Tiene porque no se que pierde. ver, tiene que ver más con inversión, más que pérdida, inversión. Así es. Y inclusive reconociendo que la obra no es nuestra, sino que es de Dios, que nada es nuestro, que en realidad pasan por nuestra mano, pero nada es nuestro, todo es pasajero. Y creo, y esa objeción tiene que ver con el pensamiento de pérdida, estoy perdiendo, y cómo nosotros vamos perdiendo si no somos los dueños De la de gente, de la las personas. Sí, sí, es así. Te muteaste. Sí, ya terminé la idea. Ah, está bien, está bien. Así que todos tenemos que ser parte de la plantación de iglesias. En la otra vamos a ver quiénes son los que tienen que plantar iglesia en la otra sesión. Pero más que nada, bueno, este es el material más o menos que quería compartirles. Y bueno, espero que el Señor ponga una inquietud en ustedes de apoyar la obra de Dios, de ayudar, de ver a su iglesia de una manera diferente, ¿no? Y de poder ser parte de plantar iglesias. Y sería bueno de que hagan, que tengan una lista, ¿no? De las iglesias que se están plantando para poder estar orando, para poder estar clamando, para poder estar apoyando en todo. Así que termino este tiempo
diciéndote que Dios está metido en la plantación de iglesias. Dios está metido, su corazón está ahí y Dios no tiene problema de dinero. Dios tiene, si querés traerle un proyecto al Señor, querés seguir los deseos del corazón del Señor, Dios te va a mostrar y nos invita a participar orando, ofrendando, sirviendo, ayudando, trabajando para que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte y también pueda plantar iglesia. ¿Vas a participar de alguna manera? Así que le pido al Señor que Dios ponga ideas, que Dios te hable a tu corazón. Yo siempre digo que muchas veces Dios nos habla y cuando Él nos habla como una imagen mental, ¿no? Y nos muestra el lugar, nos muestra qué hacer y qué trabajar. Así que me gustaría hacer una oración por este tiempo y pedir que el Señor encienda tu corazón. ¿Eh? Si ves que tu iglesia está débil, bueno, que Dios te use para fortalecerla, para que tu iglesia sea saludable y no solamente y pueda quebrar todo estancamiento y pueda seguir avanzando. No sé si Cristina puedo orar y para cerrar, creo que estamos en horario. Sí. Ok, Amén, pastor. ven, Cerrar oramos. orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa noche que podemos compartir. Gracias porque la plantación de iglesias está en tu corazón, Señor. Y gracias por todos aquellos siervos, Señor, que no son reconocidos, que no son valorados. Señor, hoy honramos la vida de tu siervo, el pastor Víctor Gómez, Señor, por esa visión, Señor, de plantar iglesias, de llevar el Evangelio a cada rincón de Argentina y en diferentes países. Señor, yo sé que vos sembraste esa semilla de plantación de iglesias en el ministerio Un Encuentro con Dios. Así que oro, Señor, por los obreros, oro por los líderes. Señor, quita de nuestra vida todo temor, todo miedo al precio, al costo que tenemos que pagar, Señor, y ayúdanos a entender que es la mejor inversión que podamos hacer. Señor, que podamos ser miembros comprometidos. Señor, aquellos que están sirviendo y que están trabajando en lugares nuevos, Señor, que vos cambies la perspectiva de ellos, que puedan amar ese lugar, que puedan encarnarse en ese lugar y que puedan amar la ciudad, que puedan amar las personas, Señor, porque ese es tu corazón. Señor, te pido que el fuego de tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, llene nuestros corazones, quita de nuestra vida todo egoísmo, todo temor, todo miedo al crecimiento. Señor, y hoy te decimos, henos aquí, Señor. Envíanos a donde vos quieras. Señor, mi lugar es el lugar donde vos me pongas. Señor, gracias por el lugar donde me pusiste para servir, para honrarte. Señor, porque aunque nadie me está viendo, Señor, vos ves el esfuerzo de cada uno de ellos. Señor, oro por aquellos que son obreros, por aquellos que son líderes. Señor, llévate toda carga, llévate todo cansancio. Señor, si alguien no está viendo la recompensa, si alguien se siente frustrado, Señor, porque no ve el avance de la obra, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser constantes, porque después de todo, Señor, vos sos el que das el crecimiento. Señor, oramos por todos los alumnos, por todos los líderes, hermanos que están estudiando, Señor, y oramos por los que van a venir, Señor, y que este fuego de plantación de iglesias que ha comenzado el día de hoy se propague, Señor, y marque nuestra vida de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y decimos amén y amén. Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias por tu tiempo, tu Amén. preparación, tu Amén. compartir de lo bueno y de lo malo. Eso es bueno. Amén. Poder compartir casos está muy bueno. Hermanos, que Dios les bendiga. Terminamos esta clase. Saludos a todos los que están acá. Tengo a un cumpleañero. Feliz cumpleaños, Pastor Leo. Dios te bendiga mucho. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos despedimos con la paz del Señor, ¿sí? Todos y nos vemos próximamente
Pastor, hay tarea, ¿verdad? ¿Hay tarea? Sí, 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 sí. Ahí Después, sí, en el material que les pasé, ahí están todos para poder completarlo. Y bueno, hay como una pequeña ayudita, ahí hay con letras ahí chiquititas abajo, tienen algunas respuestas y eso como para que busquen y todo. Lo tienen todo. Igual cualquier cosa se los paso por WhatsApp después. bueno, es lo que me mandaste, yo se los envío y listo. Bien. Lo tienen que Bueno, completar hermanos, que entonces. Dios les bendiga. Muchas bendiciones, cualquier cosa. Yo ahora lo voy a subir al pastor acá al WhatsApp del grupo, entonces cualquier cita lo molestan a él directamente. No hay problema, no hay Que problema. Dios bendiga, mis queridos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Descansen, podemos cerrar.